A continuación toca a la doctora Rita Gómez. El tema que continuará será embarazo y riesgo cardiovascular. La doctora Rita Gómez, Gómez Díaz es egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, es endocrinóloga en el Hospital de Especialidades del Siglo XXI, tiene un posgrado en diabetes en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, maestra en investigación clínica, doctorado en investigación en medicina, es investigadora titular C y del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, es académica numeraria de nuestra academia y actualmente está adscrita a la Unidad de Investigación Médica en Epidemiología Clínica del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Muchas gracias, Rita. Muchas gracias por la presentación, doctora Sepúlveda. Agradezco al comité organizador el poder participar en esta sesión. Bueno, ya como les comentaba, le vamos a hablar de embarazo y riesgo cardiovascular. Existe la controversia de si las complicaciones del embarazo se presentan de manera más temprana que lo que normalmente uno esperaría a largo plazo. Y esto está demostrado en la Corte Sueca, en que se analizan más de 2 millones de mujeres en las que la edad del primer embarazo fue a los 27 años y tuvieron una paridad de 1.96 con una desviación estándar de 0.9 de embarazo, y el 19% de ellas tuvo al menos una de las complicaciones del embarazo estudiadas, que fueron la hipertensión gestacional, la preeclampsia o eclampsia, la diabetes gestacional, los productos pequeños para la edad gestacional, el parto prematuro y la muerte fetal. De manera que ellos ven la progresión de las complicaciones, inicio de las complicaciones más bien, a los 45 años de edad en estas mujeres, que la mayoría de ellas ya llegaban a los 75 años de edad. Entonces, nada más para recordar, la enfermedad cardiovascular pues es la principal causa de muerte en el mundo y es responsable del 37% de las mujeres, de las muertes de mujeres en los Estados Unidos. Entonces, existen diferencias fisiológicas y patológicas en el metabolismo energético por sexo. Específicamente las alteraciones en el metabolismo de la glucosa, que son el aumento de intolerancia o prediabetes, aumento de hígado graso, la depresión, incluso el riesgo alto de enfermedad cardiovascular, y no se diga también en el hijo de madre con obesidad, también tienen diferencias fisiológicas específicas del sexo. Bueno, estos factores a través de la vida pues se van a presentar. En esta infografía les muestro las alteraciones o los desenlaces que se van a presentar durante el embarazo. Estos desenlaces o resultados que le llamamos de alteraciones del embarazo van a ser la diabetes gestacional, la hipertensión gestacional, la preeclampsia y el parto pretérmino. De hecho, cada vez vemos más alteraciones al inicio, a edades más tempranas. En la mujer, por ejemplo, la presencia de adrenarca prematura o el inicio de la menarca temprana antes de los 12 años o después de los 15, que también se considera que es un factor de riesgo cardiovascular, al igual que la presencia de ovarios poliquísticos más diabetes a lo largo de la vida. La mujer ya de edad mayor, la menopausia y el uso de terapia de reemplazo también son otros factores de riesgo que se están asociando. De hecho, ahora les llamamos los predictores de enfermedad cardiovascular o cuarto trimestre para referirnos a cada uno de estos desenlaces del embarazo adversos
y que a la larga pues sabemos que nos va a afectar o nos van a dar a nivel cerebral, a nivel cardíaco, lo que es el EBC o el infarto del miocardio. Entonces, esta serie de factores, lo que conocemos tradicionalmente como factores de riesgo cardiovascular, como son la hiperlipidemia, la hipertensión, diabetes, fumar y la vida sedentaria, se agregan ahora sí que potenciadores del riesgo, como son la presión arterial y el perímetro de cintura, que cada vez están dando más reportes de cómo progresan antes a enfermedades cardiovasculares, y esto pues nos da cada vez más la oportunidad de estudiar riesgo coronario o hacer estudios de calcio coronario y detectar de manera temprana muchos de estos casos. Ahora, estas son las definiciones de los resultados o desenlaces adversos. Como todo el mundo ya sabe, la gestacional, que se presenta en el segundo y tercer trimestre del embarazo, la hipertensión, la preeclampsia, el parto prematuro y los productos pequeños para la edad gestacional son los principales predictores de riesgo cardiovascular a la larga. Y estos está bien claro que van a tener efectos sobre el producto y sobre la madre. Entonces es importante detectar en el posparto todas los mamás que tuvieron alteraciones o desenlaces adversos, llámese parto prematuro o un embarazo con diabetes gestacional o preeclampsia. Son pacientes que deben buscarse las causas a largo plazo. Entonces, los nacidos pretérmino son una preocupación porque se asocian con un aumento de futuros desenlaces cardiovasculares y hay un aumento de 2 veces en las muertes causadas por cardiopatía coronaria. Entonces, estos hallazgos pues apoyan la valoración del parto prematuro en la evaluación del riesgo cardiovascular. Cada vez vemos más estudios en relación a los partos pretérminos como evento cardiovascular o riesgo cardiovascular, tanto a nivel de corazón como a nivel vascular, y como lo pueden ver en este estudio, en esta serie o metaanálisis, revisión y metaanálisis, que son 16 estudios, en el que estudiaron 338,000 pretérminos contra los partos a término, y vimos que el seguimiento de 5.2 a 57 años, pues el OR de los eventos cardiovasculares fue de 1.4, de muerte de 2.1 y el riesgo de EBC de 1.7. Les comentaba de la adrenarca prematura. Cuando se estudia o se comparan niñas o mujeres que tuvieron antecedente de adrenarca prematura y evalúan el riesgo de cardiovascular a la larga, evaluando la resistencia a la insulina, vemos que hay diferencias significativas entre aquellas mujeres que tuvieron mayor circunferencia de cintura, mayor índice de masa corporal, y esto pues solamente enfatiza la importancia de las intervenciones del estilo de vida para el sobrepeso y la obesidad infantil entre niñas con antecedente de adrenarca prematura. El otro desenlace importante y que cada vez vemos más es en las mujeres. De hecho, el síndrome de ovarios poliquísticos afecta al 8 a 13% de las mujeres y tiene una mayor prevalencia de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, principalmente por la resistencia a la insulina, y es la endocrinopatía más común en la edad reproductiva. Entonces es importante que todas las mujeres que cursaron con ovarios poliquísticos se estudie los mecanismos potenciales a largo plazo, y no solamente ellas, sino también aquellas que tuvieron un pequeño con edad un niño pequeño para la edad gestacional y que la madre haya cursado con preeclampsia, un parto pretérmino, o sea, toda la diabetes gestacional que ya habíamos mencionado. Todos estos son
incrementan el riesgo cardiovascular a largo plazo. En cuanto a la fisiopatología, sabemos que hay alteraciones endoteliales a nivel de la disfunción del endotelio, el estrés oxidativo, todos los mecanismos que ya conocemos de alteraciones metabólicas, insuficiencia placentaria, que se ven durante el embarazo y los mismos datos. Lo que pasa que no se sabe si hay una relación de causa-efecto, pero los mismos datos o desenlaces los vemos en la vida tardía. En cuanto a diabetes como factor de riesgo cardiovascular materno, pues también en este estudio el objetivo fue determinar el riesgo de eventos de enfermedad cardiovascular dentro de los 7 años posteriores al parto, y se vio que a los 7 años muchas de estas mujeres en las que se estudiaron todos los efectos adversos como la angina de pecho, infarto, EBC, cirugía de bypass, angioplastía coronaria, endarterectomía, carotidia y fibrinolisis, ellas presentaron un mayor proporción a los 7 años de angina, de infarto y de EBC. Otros dos trastornos o desenlaces asociados al embarazo son los trastornos hipertensivos, la hipertensión gestacional, la hipertensión previa o crónica, más la preeclampsia o la eclampsia, y finalmente el parto pretérmino, que se presenta en el 11% de los partos. Tanto los trastornos hipertensivos asociados al embarazo como el parto pretérmino pues confieren un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué hay en relación a las estrategias de prevención eficaz? Pues lo importante es optimizar la prevención de las enfermedades cardiovasculares y todo lo que se pueda hacer a nivel de prevención cardiovascular, las recomendaciones de seguimiento, como veremos después, es necesario aprovechar las herramientas digitales, todo lo relacionado con la inteligencia artificial durante las diferentes etapas de la vida para poder cumplir con todas las guías y recomendaciones para el seguimiento del riesgo cardiovascular en pacientes, por ejemplo, con preeclampsia. Son varios los estudios que hay al respecto y que las guías nos han mostrado en relación a detectar el riesgo cardiovascular y tratarlo de manera oportuna, como lo pueden ver ahí las dos guías y de recomendaciones de la American Heart. Y por otro lado, también en las de seguimiento de preeclampsia están las NICE de 2019, que se acaban de actualizar. Entonces son muchísimas las recomendaciones o la información que tenemos como para ir a ver qué es lo que se necesita evaluar a etapa temprana en el posparto inmediato, de hecho de las 6 a las 8 semanas, para poder evitar los desenlaces adversos. Estos tenemos la declaración de la American Heart, que son 9 puntos claves que hay que llevar a cabo, al igual que los 4 criterios llamados de atención que da la Sociedad Europea de Cardiología, todas dirigidas para evitar la progresión o desenlaces a enfermedad cardiovascular a largo plazo. De manera que, como conclusiones, podemos decir que las enfermedades cardiovasculares en las mujeres siguen siendo poco estudiadas, poco reconocidas, poco diagnosticadas y poco tratadas, y concientizar al personal de salud sobre la búsqueda intencionada de manera temprana sobre la susceptibilidad para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular futura ante la presencia de los desenlaces que ya hemos mencionado a lo largo, es prioritario. Entonces, el diagnóstico temprano pues es una oportunidad para promover o empoderar a las mujeres para realizar los cambios de estilo de vida que todos conocemos, y con esto controlar los factores de riesgo modificables de la enfermedad cardiovascular y el embarazo. Y quisiera terminar con recordando que pues, México es uno de los países con mayor, sigue siendo uno de los países con mayor desigualdad de género, de manera que combatir la inequidad de género pues beneficiará a generaciones futuras.
Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Rita Gómez. Y antes de que le demos la palabra a la siguiente ponente, quisiera agradecer a quienes están aquí presentes en la Academia Nacional de Medicina. Nos da muchísimo gusto ver que el auditorio está más de 3/4 partes lleno y que además tenemos a muchos jóvenes de diferentes universidades, me imagino. Estamos muy contentos de que los jóvenes estén interesados en este tema del género en las enfermedades. Y también queremos hacer un agradecimiento a quienes nos siguen por las redes sociales. Tenemos en la plataforma de Zoom a 45 personas conectadas, y quisiera leer algunos de los comentarios que nos han compartido. El doctor Manuel Ruiz de Chávez, académico de nuestra academia, dice: magnífico foro, felicitación a la doctora Marcia Iriart por su liderazgo y vínculo con Ana Carolina Sepúlveda. Para la doctora Guerrero nos dicen: muy interesante e informativa la plática con respecto a la preservación de útero con patología benigna y de las opciones disponibles. También nos comentan: detectar la incidencia de la miocardiopatía por estrés en el género femenino y de su prevención, de parte del doctor Antón Meneses. Licenciada en Enfermería Guadalupe Rodríguez nos dice: felicidades doctora Guerrero, muy interesante. Josué nos dice: saludos doctora Guerrero. Esther Olín: felicidades a la doctora Guadalupe Guerrero. O sea, Lupita, trajiste porra. Muy bien, felicidades a todas, los temas han estado muy interesantes, y paso la palabra a la doctora Borrallo. Muchas gracias. Me sumo a las felicitaciones y al gusto que nos da ver gente joven que seguramente estos temas tan importantes les causarán intriga y ganas de hacer investigación.